Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una mirada a la justicia, el programa hecho por abogados para brindarles a todos ustedes asesoría, consultoría, representación jurídica y también una buena dosis de educación y prevención del conflicto. Recuerden que este programa lo realizamos todos los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde y lo llevamos a cabo en vivo a través del canal CNC y también lo colgamos en la página de YouTube. En el YouTube ustedes pueden buscar Una mirada a la justicia y pueden ver los programas en repetido, que es bien importante que lo tengan en cuenta, lo pueden compartir, lo pueden ver de manera despacio para poderlo comprender y analizar, que es bien importante que ustedes sepan que el contenido de estos programas es muy educativo y que a partir de ellos podemos vivir en una sana y buena convivencia con nuestros vecinos, con nuestras familias y con todas las personas que están alrededor nuestro, porque la ley tiene ese cometido y es que regula los comportamientos humanos, el comportamiento que tenemos al interior de una sociedad, y por eso queremos que ustedes conozcan la ley para que puedan vivir en sintonía. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Juan Estrada, él es abogado de nuestro grupo, de nuestra organización Una mirada a la justicia, y con él vamos a compartir un tema de derecho, un tema legislativo, un tema de contratos que es muy interesante para que estén muy pendientes, y por eso le damos un cordial saludo al doctor Juan. Muy buenas tardes, doctor. Sí, muy buenas tardes, doctora Joana, y buenas tardes a todos los televidentes que nos ven en esta tarde, y encantado de estar acá en este programa tan educativo y que le sirve de tanto a la sociedad para que aclaren dudas al respecto. Claro que sí, el doctor Juan Estrada, para todos los que lo conocen y han ido a la oficina a visitarlo, maneja lo concerniente al derecho civil, contractual y extracontractual, que es un área muy amplia, doctor, básicamente en el portafolio de servicios que abarca. Sí, doctora, como usted lo dice, es un área demasiado amplia, ya que la responsabilidad en nuestros días ha ido creciendo de manera agigantada, ya que debido a las grandes industrias, a la gran sobrepoblación, a la gran cantidad de vehículos que ingresan cada día a nuestras ciudades, se derivan muchas responsabilidades de ello, ya que estamos expuestos a un constante riesgo y pues lastimosamente todos los días ocurren accidentes, todos los días ocurren incumplimientos de contratos, todos los días hay personas que necesitan de un abogado especialista en este tema tan amplio que es la responsabilidad, que prácticamente toca todas las áreas del derecho, porque inclusive se pueden derivar responsabilidades por incumplimiento de contratos, inclusive se pueden derivar responsabilidades por un mal desempeño profesional de un médico o de un abogado, etcétera. Entonces es un tema demasiado amplio en que me especialicé, y pues a la orden para todos los televidentes que tengan alguna situación o algún problema relativo con esto, que tendré todo el gusto de atenderlos y darle una mejor asesoría y personalizada. Y es que lo decíamos en los programas de radio también, porque recuerden que todos los sábados tenemos programa a las 9 de la mañana a través de Muneraidman Radio y a las 11 de la mañana en la emisora Ondas de la Montaña. Decíamos en estos programas como desde que nos levantamos empezamos a generar contratos, inconscientemente incluso, al levantarnos, al comprar algo, al coger el transporte, siempre estamos rodeados de una posibilidad de contratar con alguien, y la ley siempre nos está diciendo cómo obrar. Claro que sí, doctora, es claro, el contrato es una fuente de obligaciones, entre ellas también como fuente de obligaciones está el cuasicontrato, el cuasidelito y la misma ley. Entonces es verdad, uno desde que se levanta está celebrando contratos continuamente con el señor de la tienda, con el que maneja el transporte público, con el que, o sea, con el transporte masivo, ya sea metro, esos son contratos de transporte, y como consecuencia de un incumplimiento pues se puede derivar una lesión o un incumplimiento cualquiera que sea, puede haber consecuencias y de allí derivarse un daño, el cual debe de ser reparado de manera integral, porque la misma ley lo dice, que los daños deben de ser reparados integralmente, y no solamente lo dice la ley, sino que está en nuestra carta política, en nuestra constitución, o sea, desde allí es la génesis de esa reparación integral, y que a veces muchas personas desconocen el tema y creen que un daño vale
sumas irrisorias y pues, eso no es así porque la reparación debe de ser integral como lo manda nuestra Carta Política. Y de ahí el principio que siempre hemos dado en nuestros programas es que cualquier daño que a usted le cometan debe ser reparado, y para eso este grupo de abogados de Una Mirada a la Justicia está muy atento y presto a que cada una de las inquietudes que ustedes tengan se las hagan saber. Les recordamos que estamos ubicados en el edificio Tequendama, en el sector del centro, en Medellín. Es muy fácil llegar, es dentro del Centro Comercial Astoria, encuentran el edificio Tequendama y allí ubican la oficina 606. La línea telefónica para quienes deseen contactarse, llamar, pedir una cita, pueden hacerlo a través del 513-9045. 513-9045 es una línea de contacto donde a partir de ahí centralizamos las llamadas para especializarlo con el abogado que le corresponda. Hay algo bien interesante que tenemos dentro de nuestra organización y que el doctor, que es conocedor de la parte de seguros, también nos va a entrar a avalar, y es en el sentido de que trabajamos con una tarjeta preferencial. Esta tarjeta preferencial le da a usted la posibilidad de ser atendido totalmente gratis en asesoría, en consultoría y la representación jurídica con el 50% de descuento. Esto es algo muy importante porque nunca sabemos en qué momento vamos a estar inmersos en una demanda, en un proceso, vamos a ser demandantes o demandados, y el riesgo jurídico siempre existe. Doctor Juan, aunque no existe un seguro como tal que podamos decir contiene la posibilidad de cubrirle o protegerle a una persona en estas áreas del derecho, la tarjeta preferencial viene a mediar, viene a proteger de alguna forma, y también buscamos que en un futuro no muy lejano pueda servir como un seguro jurídico que muchas personas tienen que tener. Es como el hecho de tener la salud, también es importante que tengamos un seguro para la parte jurídica. Siendo así, doctor, usted que es conocedor de los seguros, ¿cuál es la importancia de tener, por ejemplo, esa asegurabilidad en la parte jurídica? Es muy importante, doctora, porque de una u otra forma, teniendo un seguro se da como más tranquilidad, y no solamente eso, porque de una u otra forma se está protegiendo el patrimonio, porque se le está trasladando el riesgo a la aseguradora, y que en un momento dado cualquier persona se puede ir inmerso en un problema jurídico, ya sea porque atropelló a una persona en su vehículo, porque X o Y motivo. Entonces la aseguradora pasa a responder, o sea, se le traslada ese riesgo a la aseguradora y ella está llamada a pagar los daños que se le ocasionen a dicha persona o a dicha persona o a dicha cosa, y de esa manera se protege el patrimonio. Muy buena también la precisión que hace usted referente a la tarjeta, porque aunque no es un seguro, digamos que es una asesoría como un prepago, porque también las grandes aseguradoras dan ese paquete de asesoría jurídica en las pólizas que ofrecen cuando, por ejemplo, pólizas de vehículos, se le brinda asesoría jurídica en el área penal, en el área civil. O sea, es muy bueno que la gente está tomando esa cultura del seguro y que está trasladando ese riesgo a la aseguradora, porque así podemos proteger nuestro patrimonio en un momento dado, ya que, como lo dije ahorita, en cualquier momento se nos puede presentar un problema. Claro, y máxime que en el área del derecho pues muchas veces resultan inversiones o costos muy elevados, muy altos, que de un momento a otro no podemos asumir, y esta es la oportunidad para hacer el llamado a todas las personas que deseen adquirir la tarjeta preferencial a tan solo 150.000 pesos. Con esa tarjeta ustedes pueden cubrir sus asesorías jurídicas por un año para ustedes y su grupo familiar primario, y lo más importante, los trámites, procesos, procedimientos, demandas con el 50% de descuento, con una posibilidad muy grande, y es que ese proceso no tiene que pagarlo inmediatamente, se puede pagar en el transcurso del mismo proceso, porque es de verdad muy cuantioso, doctor Juan, cuando una persona llega necesitando de manera inmediata la realización, por ejemplo, de una demanda de sucesión, de una demanda de responsabilidad civil, contractual, extracontractual, incluso de un divorcio. Muchas veces no cuenta con el dinero inmediatamente. Sí, claro, doctora, es verdad, porque a veces pues, casi
no tenemos disponible ciertas cantidades para de una vez conseguir un abogado que cobre 5 o 6 millones de pesos, entonces es muy bueno tener esta tarjeta porque de esa manera el valor baja considerablemente, y aparte de eso, pues si no tiene el dinero se podría llegar a algún acuerdo con el cliente, y que o sea, lo más importante es que prestarle servicio a esa persona que necesita esa asesoría o que se les lleve en ese proceso, y pues que salga avante sus pretensiones y de esa manera proteger su patrimonio. Ante todo, lo ha hecho muy bien, doctor Juan, es eso, es no dejar perder sus derechos, y el llamado también para los abogados para que se vinculen con esta tarjeta preferencial. Es una forma de trabajo interesante que viene de los países europeos y anglosajones, y con base en eso es que se está trabajando. Ahora sí, entrando en materia y recordándoles la línea telefónica 513-9045 para que llamen, pidan su cita, adquieran la tarjeta preferencial o cualquier inquietud que tengan la puedan hacer valer. También les decimos que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y que tenemos una línea de celular para que se contacten a través del WhatsApp. La línea es 300-811-8251. 300-811-8251 es una línea central con la cual ustedes pueden también procurar sus inquietudes y tener unos buenos resultados. Ahora sí, doctor Juan, vamos a entrar en materia porque hoy queremos hablar un poco sobre lo que es el contrato de compra-venta y el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque son los contratos más comunes que todos los días estamos celebrando. Todos los días compramos una casa, todos los días vendemos una propiedad o todos los días alquilamos un inmueble. Es así, doctor, que a las personas hay que hacerles hacer entrar en razón que si usted va a hacer cualquier tipo de actividad como esto, lo debe hacer a través de un contrato por escrito. Muchas veces pasa que verbalmente compran y venden inmuebles, entregan dineros, no queda prueba y después el comprador o el vendedor desaparece. ¿Qué podemos hablar inicialmente del contrato de compra-venta? Sí, doctora, el contrato de promesa de compra-venta es un contrato de los más usados en nuestro medio, igual que con el de arrendamiento, aunque yo diría que es más usado el de contrato de arrendamiento, pero los contratos de tener unos requisitos esenciales, digámonos al contrato de compra-venta, y debe tener por lo menos el precio, la fecha en que se va a hacer entrega de la cosa, que sea una fecha o un plazo razonable, y también otra serie de solemnidades que hacen parte de él, y que si adolece de alguno de estos requisitos que son esenciales, se entendería como nos refuta que no es un contrato de compra-venta. Entonces allí vendría otra norma que sería la interpretación de los contratos y mirar qué es lo que se quería a la hora de celebrarlo, pero lo más conveniente es dejar claro de una vez qué tipo de contrato se está celebrando para no tener este problema jurídico más adelante, y para eso pues, se necesita también de un abogado que los asesore y que haga un contrato adecuadamente, porque también podemos mirar en algunos contratos de compra-venta donde la parte que lo elabora, tira todo el beneficio a su lado, y es un contrato, pues, digamos que se vuelve un contrato de adhesión prácticamente, donde la parte débil va a quedar en una posición desfavorable frente a la otra. Eso se presta mucho, o se ve mucho en el área de las inmobiliarias, cuando se compra sobre planos, que estas inmobiliarias unos contratos totalmente parcializados, y que inclusive pueden modificar, o yo he visto en algunos contratos donde la fecha de entrega se puede modificar N veces al arbitrio de ellos, de manera unilateral. Entonces mire que no hay un plazo, igual si no van a poder cumplir, entonces lo pueden extender a otro plazo, a otro más. Entonces la gente, la parte débil, no va a poder reclamar un incumplimiento, por decirlo así, ni va a poder exigir una cláusula penal, porque dejan esa ventana abierta para prorrogar los plazos. Claro, y eso es bien importante. Y también tener en cuenta, como nos dice el doctor, existe lo que se llama contrato de promesa de compraventa, es decir, yo prometo venderle a usted, pero también existe el contrato de compraventa directamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
O sea, la promesa, como usted lo decía, doctora, es una promesa. La compraventa es que se da ahí inmediatamente. En el acto se hace la transferencia del bien. Por escritura pública podría ser, o es por escritura pública, y posteriormente se registra en instrumentos públicos para que de esa manera ya se haga dueño de la cosa. Hablando de bienes inmuebles, porque también podemos hablar de contratos o de compraventa de bienes muebles, donde no hay una promesa, sino que de manera inmediata se entrega y se recibe el pago por el precio y ya queda celebrado el contrato. La promesa de compraventa se hace generalmente cuando doy una parte de dinero, por decir algo, el día de la firma de la promesa, y otra parte un día que se establece. ¿Qué pasa si se establece, se llega ese día y yo no cumplo con la entrega del dinero que me allané a cumplir en el contrato? Bueno, en caso de incumplimiento, y también se podría hacer, o sea, es muy importante que el Código Civil nos habla de la voluntad contractual y que cada persona o las partes pueden acordar inclusive pagos como ellos deseen que se queden acordados, pueden inclusive prorrogar términos, pueden pactar cláusulas penales, arras por el incumplimiento. En caso tal de que se fije una fecha para una determinada obligación, ya sea la entrega del inmueble o la entrega del permitente comprador de una parte de dinero y no se dé, y si allí está pactada la cláusula penal, puede ser exigible la cláusula penal. Y también podemos hablar del pacto comisorio, que es el que nos habla que en caso de incumplimiento, la parte que cumpla le puede exigir a la parte que incumplió le puede exigir que se obliga a cumplir o que se rescinda el contrato. Que se rescinda viene siendo que se termine el contrato. Exactamente, que se resuelva y que las cosas queden en el estado anterior. Y también puede exigir la cláusula penal. En el Código Civil también nos habla de que no se pueden pedir las dos cosas, o sea, que se obliga a cumplir y la cláusula penal. Solamente se puede pedir una en ese sentido. Se puede pedir la cláusula penal cuando se pide cuando se resuelve el contrato, cuando se pide que se resuelva el contrato, se puede decidir la cláusula penal, a no ser que las partes así lo pacten, porque también uno puede ver contratos, he visto contratos donde la parte pactan de común acuerdo que puede exigir cualquiera de las dos situaciones, o que cumpla o que se rescinda, y más el cumplimiento o el pago de la cláusula penal. En ese caso sí podría exigirse, y podría exigir la parte que se allanó a cumplir que le paguen la cláusula penal más el cumplimiento del contrato. Aquí viene algo muy importante, y siempre les hago la recomendación a los usuarios cuando van a una mirada a la justicia, porque, doctor, en la promesa de compraventa se dice que se deben encontrar determinado día a determinada hora en determinada notaría. Sí. Resulta que se van a encontrar es para firmar la compraventa ya del inmueble, pero si uno no tiene para cumplir en ese momento, es decir, no tiene el dinero para cancelarlo o no tiene la condición que se requiere para hacer las escrituras, es importante que los contratantes vayan por lo menos a la notaría y den la cara, para que no los tomen como los contratantes incumplidos. Claro que sí, es muy importante que vaya a la notaría, y hay una figura que se llama otro sí, que de común acuerdo prorrogan el cumplimiento de dicha obligación. Entonces se puede prorrogar 2, 3 meses, y si la parte así lo quiere, entonces se podría hablar de un mutuo, y de esta manera podrían aplazar el cumplimiento de las obligaciones, y para que no existan inconvenientes y que no se refute como un incumplimiento. Y esta es una clave entonces: si usted no tiene la condición o no tiene el dinero para cumplir esa promesa de compraventa, es importante que el día pactado y la hora pactada en la notaría que se dijo, vaya y que levanten no levanten ese acta de incumplimiento, que es lo que a usted le da la prueba de que incumplió el contrato y que tiene que entrar a cubrir unos gastos, como dice el doctor Juan, de arras, cláusulas penales, daños, perjuicios y una cantidad de cosas. Usted, yendo a la notaría, puede hablar con el comprador o con el vendedor y, como dice el doctor Juan, hacer un otro sí, es decir, ampliar el plazo. Exactamente, pero también tiene que haber un común acuerdo entre ambas partes, porque si la otra parte no quiere y simplemente que no, es que la obligación era para hoy, yo no voy a darle más prórroga a esto, entonces podría exigirle el cumplimiento de la obligación que a la parte que de pronto incumplió o está llamada a incumplir. Es bien importante decirle a todos nuestros televidentes que al momento en que usted vaya a firmar la promesa de compraventa, debe estar seguro de lo que va a comprar. No es posible que
firme un documento y después se dé cuenta que el inmueble que compró está embargado o que el inmueble que compró está hipotecado y que resulta que lo estafaron. ¿Qué es importante que tenga en cuenta, doctor Juan, el comprador a la hora de adquirir un inmueble? Saber qué es lo que está comprando, ubicación del inmueble, mirar si no tiene ningún gravamen que pese sobre el mismo, una hipoteca, una inscripción de la demanda o que de pronto vaya a estar embargado. O sea, es muy importante un buen estudio de títulos a la hora de comprar un inmueble, puesto que ya ese es el patrimonio de las personas y la mayoría de personas pues, lo que más anhelan es tener su casa propia y que de pronto pase una situación de estas después de ahorrar toda o gran parte de su vida para comprar un inmueble y resulte con un problema de eso, es muy lamentable. Entonces el llamado es para que tomen conciencia y que en un caso de estos, o sea, un estudio de títulos riguroso para que tengan certeza de qué es lo que van a comprar y más adelante no se encuentren con un problema mayor o que resulta que no o que de pronto valga más la solución del problema que lo que vale el inmueble. Y es que acaba de decir una palabra que es totalmente importante y es el estudio de títulos. Podría pasar desapercibida en el momento en que lo vamos hablando, pero es una palabra que contiene unas pruebas muy importantes y el doctor nos va a explicar en qué consiste ese estudio de títulos, qué documentos hay que aportar para hacerlo y cómo lo haríamos para que una persona tenga la certeza de qué es lo que va a comprar. Pero lo primero que se debe mirar es el certificado de libertad del inmueble, porque allí se encuentra todo lo que el inmueble, todo lo que pesa sobre el inmueble, si está afectado a patrimonio de familia, si está embargado, si está hipotecado, si tiene demandas o si de pronto tiene una inscripción de la demanda que está persiguiendo dicho bien, o sea, todo, absolutamente todo, aunque se podría comprar bien así si se quiere así, pero con la condición de que el vendedor entregue totalmente saneado el inmueble, aunque eso es una cosa que va intrínseca dentro del contrato, pero muchas veces la gente por ignorancia compra los inmuebles y cuando van a mirarlos están embargados o están afectados y la parte vendedora ya no está para que les cumpla, porque también hay que tener claro que a veces hay gravámenes que no sacan el inmueble del comercio como otros que sí lo sacan. Entonces esos que no sacan el bien del comercio el bien puede seguirse transfiriendo a título de venta y de mano en mano y sin afectar, aunque el gravamen se va con el bien. Claro, se va detrás del bien. Y es que comprar sabiendo que el inmueble está embargado o hipotecado o tiene una condición resolutoria es muy distinto a que esa situación se oculte, porque ahí por lo menos uno sabe que está comprando un problema y que va a tener tiempo y un poco de dinero para salir del problema, pero cuando es oculto ya la cosa cambia. Exactamente, sí, es que ante todo la buena fe en los contratos, podría hablar de la buena fe, doctora, porque si yo estoy vendiendo un inmueble que tiene ese tipo de problemas, yo le digo a la parte que me lo va a comprar, se lo vendo, pero este tiene un embargo, tiene otro, yo pago el embargo y eso lo vendo, o deme plata para pagar el embargo y cuando yo le levante ese embargo se lo transfiero. O sea, es la voluntad de las partes, lo que prima allí en esos contratos y en todos los contratos prácticamente lo que prima es la voluntad de las partes. Y entonces la palabra clave que estábamos diciendo es el estudio de títulos. En el estudio de títulos con base en el certificado de libertad, que muchos de los televidentes llaman el certificado de 20 años, ya nos dijo el doctor Juan, ahí aparece toda la historia de la propiedad, que ha pasado por manos de quién ha estado, si han vendido, si han comprado, si han hipotecado, si han donado, si le han levantado la sucesión. Es absolutamente todo lo que la propiedad tiene como historia y al finalizar tenemos una conclusión o una síntesis para saber si el inmueble es apto para ser adquirido. Claro que sí, doctora. Eso es lo que se busca con ese estudio de títulos, darle certeza al promitente comprador de que tranquilamente puede invertir su dinero y que va a quedar bien invertido y que no va a comprar un problema más adelante. Después de tener ese estudio de títulos, ahí sí puede entregar dinero, puede firmar promesas de compraventa y como ya lo vimos entonces cumplirla para luego firmar la compraventa. La compraventa es la que da la titularidad de la propiedad, doctor Juan. Sí, pero se debe registrar en instrumentos públicos, ahí es donde ya se puede decir yo soy dueño de este inmueble, en tratándose de inmuebles pues.
Es bien importante, se hace el documento de la escritura en la notaría. La escritura la entrega a la notaría y se debe pagar rentas y registro, que son los impuestos que siempre tenemos que pagar del Estado. Se pagan rentas y el registro es lo que perfecciona en sí la propiedad entonces. Exactamente, esa es la solemnidad. Dando esta solemnidad, podríamos decir entonces que usted ya es propietario del inmueble, que no va a tener ningún tipo de limitación frente a ese inmueble y que tiene la totalidad de su propiedad en sus manos. De esta manera se lleva a cabo una buena contratación, una buena compra, está cuidando su patrimonio. Este es el contrato de compraventa y siendo de esta manera, doctor, en caso eventual, porque también puede suceder, es posible que toda la parte legal esté muy bien acertada, muy bien trabajada por parte de un abogado, pero resulta que la propiedad como tal tiene algunos daños, tiene algunas desmejoras. ¿Qué pasa con esos vicios que se encuentran después de que yo adquiero la propiedad? Bueno, eso es muy importante, doctor, a la hora de comprar, puesto que hay vicios que no se ven, como usted lo acaba de decir, los vicios redditorios, que están consagrados en el Código Civil. Entonces la parte que compró el bien puede exigir que se arregle esos vicios o que se le haga un descuento dependiendo de lo que valgan el arreglo de todos esos daños que tiene la propiedad, o inclusive podría hasta pedir que se resuelva el contrato en caso de que la parte que vendió no se llame a responder. Ojo, porque estamos diciendo que ya la escritura está a nombre de nosotros, que ya está registrado, pero cuando pasan 6 meses o un año, nos damos cuenta que había que cambiar todo el alcantarillado, o que había que desentechar, o que las columnas de la propiedad no sostienen las propiedades en sí. Eso es lo que llamamos vicios ocultos o vicios redditorios. Y nos dice entonces que si esto existe, es posible también demandar para que se resuelva ese contrato que ya firmamos. Bueno, hay dos situaciones allí, doctora, y es que esos vicios, o sea, hay 6 meses para poder demandar, ¿sí? 6 meses, ¿esto es una caducidad o una prescripción que hay que tener en cuenta? El otro tema que podríamos mirar allí en un apartamento o una casa que presente esos problemas es el tema de las garantías, ¿sí? Que esa es por 10 años. Que es estabilidad, por vicios de diseño, o sea que las paredes están agrietando, se podría llamar a la aseguradora a responder, y ese es un plazo más amplio, que estaríamos hablando de 10 años, que esa es la garantía que contempla el Código Civil. ¿Pero habiendo aseguradora o qué pasa cuando no hay aseguradora? No, si no hay aseguradora, la constructora está llamada a responder. Esas garantías son muy difíciles de hacerse eficaces porque ese riesgo no se asegura, Las constructoras que hacen se aseguran durante la construcción, ¿sí? Y de pronto un tiempito más después de que entreguen los apartamentos, pero ese de 10 años no hay un seguro que pese sobre este. Generalmente ve uno que son 5 años que la constructora tiene una asegurabilidad de la construcción. Sí. Pero de ahí en adelante entonces no habría posibilidad. Habría que reclamarle a la aseguradora, a la constructora, y esta garantía se transfiere. Si yo compro un apartamento nuevo y lo vendo a los 5 años, el que me lo compra todavía tiene esa garantía de 10 años. ¿Sí? Es muy importante aclarar esto. Entonces se le reclama a la persona que construyó la vivienda. Muy importante que lo tengan en cuenta, porque no quiere decir que entonces ya que las escrituras están a nombre de ustedes, ya que hicieron el registro y tienen perfeccionado toda la contratación y les resulta la propiedad con un daño, pues también pueden acudir a nuestras oficinas para que con una buena asesoría y una buena representación a ustedes les sea reparado el daño, el que se le haya ocasionado, o como dice el doctor, también es viable que le bajen un poco el precio del inmueble. Sí, claro, si así se considera, pues sí. Muy importante también, doctora, es mirar los dos temas que son muy diferentes, lo que es la estabilidad y lo que son los acabados, porque esta cuestión con los acabados tiene una garantía mucho más corta que de un año.
De un año. De un año. De un año. Siempre tenemos que hablar que en el derecho las cosas no se quedan en el tiempo, siempre hay una prescripción o hay una caducidad. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que obrar de manera rápida para que no se le prescriban sus derechos o no se le terminen sus derechos. Hay una figura también que se trabaja en la compraventa, doctor, y es la lesión enorme. Lesión enorme que muchas personas desconocen. Vamos a explicar en qué consiste en un contrato de compraventa la lesión enorme. La lesión enorme es cuando yo compro una propiedad, ya sea mueble o inmueble, y se compra por la mitad de lo que realmente vale, la mitad o menos. ¿Sí? La compro más bajita de lo que vale. Exacto, si vale 100 millones de pesos, si yo la compro por 50 o 49 o más o un precio más bajo, estaríamos hablando de una lesión enorme y la parte vendedora podría accionar para que se le resarza ese daño, para que se le ajuste lo que realmente vale el justo precio o si el contrato se resuelva. Esta figura o esta acción tiene una caducidad de 4 años. ¿Por qué puede pasar que yo, que estoy vendiendo mi propiedad, que sé cuánto vale y que la quiero vender a X persona, la venda por un precio mucho menor de lo que realmente vale? Pues hay muchas situaciones, doctora, que podrían llevar a un estado de desesperación y vender una propiedad por un precio tan irrisorio, pues qué sé yo, doctora, pongamos a manera de ejemplo, necesito un dinero urgente para pagar una cirugía de una persona o necesito un dinero para pagar una extorsión y no tengo otra forma de conseguirlo sino vendiendo esta propiedad y la parte que me lo va a comprar conoce mi necesidad y abusa de esa necesidad. Podría ser un ejemplo pues de lo que pueda suceder en un caso de estos. También por violencia, que me están sacando de la propiedad y necesariamente tengo que desocupar porque me amenazaron para irme. Es otra forma de cómo puedo vender yo muy barato, por decirlo así, a un precio muy bajo. Sí, pero ahí ya estaríamos hablando de un vicio en el consentimiento, entonces ya sería otra figura más eficaz que podríamos alegar para que las cosas se vuelvan al estado en que anteriormente estaban. O sea que muy normal sería que una persona que esté bajo el convencimiento que está comprando una ganga, porque así lo llamamos nosotros los colombianos, una ganga, porque esta propiedad vale 100 millones y yo la estoy comprando por 40, es muy posible que entre a ser demandado en un proceso de lesión enorme. Exactamente, aunque hay otra figura que se puede hacer después de que se hacen este tipo de negocios, que es hacer que la parte que vende renuncie a la acción por lesión enorme. Ahí ¿Dentro de la escritura o dentro del documento se puede renunciar a esto? O posteriormente, sí. Entonces, si la parte renuncia a esa lesión enorme, ya no hay nada que hacer. Ya se entiende que es la voluntad definitiva vender por el precio que se vendió. Exactamente. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque ya saben que si usted compra un inmueble por un valor inferior al que el mercado nos dice, es posible que sea demandado. Y ahora vamos a lo siguiente: ¿cómo sé yo cuánto vale realmente el inmueble? Pues a ver, doctora, en tratándose de inmuebles y de precios, existen avalúos catastrales y avalúos comerciales. Pues, ¿cómo se puede determinar cuánto cuesta un inmueble en determinado sector? Por la costumbre, por lo que se ha venido vendiendo los inmuebles ahí constantemente, y podría ser un avalúo comercial. Y ya pues el avalúo catastral es la que ya está en catastro, pero yo creo que sería una buena técnica aplicar como cuánto valió la casa de Peranito, de Sultanito, o sea, más o menos se le va dando un valor dependiendo de lo que se vayan vendiendo, se vayan comprando por el sector. Y también del estado del inmueble, también claro, depende mucho. O sea que es bueno también hacer un peritazgo para saber cuánto vale. Sin embargo, siempre se ha dicho que el avalúo comercial corresponde a 3 veces el avalúo catastral del inmueble. Puede servir como base para, si queremos mirar cuánto puede costar nuestra propiedad. Recuerden que estamos en Una Mirada a la Justicia y hoy queremos que ustedes conozcan un poco más sobre el contrato de compraventa de inmuebles, y en el segundo bloque vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento. Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Para poder vender, nada como una buena publicidad. CNC te da la oportunidad de pautar de forma fácil, económica y en televisión.
Comunícate ya con el departamento comercial del canal CNC Medellín. Juan Ríos, celular 300-895-9449. Juan Ríos 19@outlook.es. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítanos en el pasaje peatonal frente al Éxito de Envigado, en la calle 36 Sur, número 4317. Teléfono 276-7136, 276-7136. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com, www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. CNCmedellín.com. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del Metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Regresamos con ustedes en Una Mirada a la Justicia. Este es un espacio de reflexión jurídica donde todos ustedes pueden conocer de una forma académica, pero también de una forma muy detallada y en un lenguaje sencillo, muchos temas en el área del derecho. En esta oportunidad con el doctor Juan, hablando del tema de la compraventa de inmueble. Ya en nuestro primer bloque hablamos de ella, profundizamos un poco y ahora queremos hablar del contrato de arrendamiento, porque estos dos contratos son los más importantes que en la vida diaria un ser humano está llevando a cabo. Y ahora pues las personas que nos han escuchado en radio saben que estamos también promocionando la agencia de arrendamiento Ecocasa Solidaria. Es una inmobiliaria que viene a suplir muchas necesidades en cuanto a la contratación en arrendamiento y en compraventa. Esta agencia está respaldada por un grupo de abogados también, quienes muy pendientes y muy conocedores del tema, pues están llenando vacíos de otras inmobiliarias que de pronto no se dan cuenta de los hierros que tienen, y aquí a través de esta inmobiliaria pues lo que se busca es, con un conocimiento previo que se le da a todas las personas, pues llenar esos vacíos y mejorar la situación tanto para vendedores, compradores y arrendadores y arrendatarios. Por eso, doctor Juan, vamos a entrar ahora en materia con el contrato de arrendamiento, que es fundamental en el sentido que muchas personas arriendan inmuebles y lo hacen de forma verbal. Es decir, le dicen a la persona, vea, vaya, viva allá, págueme 300.000 pesos como canon y lo importante es que usted me pague, no me quede mal. ¿Ese tipo de contrato a la luz de la legislación es válido? Sí, doctora, podría ser válido pues toda vez que se hablan de contratos verbales y contratos escritos, aunque, un contrato verbal deja muchos vacíos porque no se pueden regular allí, ya que no hay nada escrito, no hay clausulados, no hay tiempo del contrato, no hay fecha de pago de canon, no hay nada estipulado que pueda en un momento dado exigirse y demostrarlo, además que es muy importante. Que lo que no se puede hacer, aunque el contrato es válido, queda muy difícil probar ese contrato. ¿Y cuándo necesitamos probar ese contrato? Cuando la persona que llevamos a vivir a esa propiedad, pues sencillamente nos incumple o no paga
los servicios o no paga la cuenta del canon de arrendamiento, o estamos cansados con esa persona porque de pronto es escandalosa o pone a altas horas de la noche el equipo de sonido. Ya para llevar a cabo el proceso como tal de restitución de inmueble, ahí no tendríamos prueba para llevarle a un juez. Sin embargo, aunque es un poco más demorado, podríamos, doctor Juan, anticipar esas pruebas a través de un interrogatorio y una conciliación. Exactamente, sí, se tendría que configurar ahí la prueba escrita mediante una confesión, o también se podría probar ante testigos o mirar cómo se hace, pero la recomendación para todas las personas que nos escuchan en el día de hoy es que a la hora de arrendar un bien, o sea, como mínimo el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento. También tienen que tener en cuenta que un bien inmueble lo pueden arrendar ustedes en causa propia, pero también lo pueden hacer a través de una inmobiliaria o una agencia inmobiliaria. Porque es importante, doctor Juan, que una inmobiliaria sea la que administre o arriende estos inmuebles. Bueno, tienen muchas garantías las inmobiliarias de cara a que se le cumpla a ese dueño de ese inmueble de manera correcta en cuanto a los cánones, en cuanto al pago de los servicios públicos, ya que las agencias inmobiliarias están en la facultad de exigirle y de hacer un buen estudio al posible arrendatario, inclusive pedirle codeudores para que estos vengan a responder por él en caso de que incumple en un momento dado. Entonces es muy ventajoso para las personas que tengan los inmuebles, que los lleven y los depositen en una agencia de arrendamiento para que ella sea la administradora y de esta manera poder garantizar que el dueño va a recibir el canon mes a mes de manera cumplida, y que en un caso de una restitución de un inmueble por el que esto no quiere decir que todos los inquilinos que se estén en una agencia sean buenos y que sean buenas pagas, pues puede existir también algunos que no quieran pagar y que se les deba quitar el inmueble mediante un proceso de restitución. Entonces la agencia también estaría en posibilidad de llevar estos procesos y que el dueño del inmueble no tenga ningún problema ni nada que ver con este tipo de conflictos jurídicos. Y es que aquí lo que se habla es de ser formalistas en la elaboración de un contrato de arrendamiento, porque las partes que hacen parte de él, valga la redundancia, además del arrendador, que puede ser el propietario, y el arrendatario, que va a ser el inquilino, es muy importante que haya unos buenos codeudores. Y es bien importante decir, el codeudor era lo que anteriormente llamamos fiador, pero la figura del fiador, la ley la terminó y solamente trae el término codeudor, que lo pone en el mismo rango que el deudor principal. Por eso es que muchas veces cuando a una persona la demandan como codeudora, la persona dice, bueno, pero ¿por qué me demandaron primero a mí y no lo demandaron a él, que era el principal? Y resulta que están en la misma línea. Exactamente, y por ejemplo en el caso de la agencia de arrendamiento que vaya a demandar por el incumplimiento de un no pago, de un pago, ¿ella qué va a hacer? Va a hacer un estudio. ¿A quién va a demandar? Obviamente no va a demandar al que no tiene nada, va a demandar al que tiene cómo responder, porque tenemos claro que nuestro patrimonio es prenda de garantía de los acreedores. Entonces en un momento dado los puede perseguir para de esta manera satisfacer una obligación que incumplimos. Claro, y por eso mucha gente nos dice, pero ¿por qué no le embargaron el salario a él, que trabaja, que gana tanto, y me embargaron la casa a mí? Y es que resulta que la propiedad o la casa que usted dejó como garantía es mucho más efectiva de embargar, de secuestrar y posiblemente de rematar que los dineros que se puedan recopilar de un embargo de salario. Exactamente. Entonces, siendo así las cosas, es importante que tenga en cuenta que ustedes pueden elaborar el contrato de arrendamiento de sus inmuebles o lo pueden hacer a través de una agencia. ¿Cuál es la ventaja de la agencia? Que la agencia le responde a usted por los cánones de arrendamiento y no tiene que estar en ese litigio o en ese conflicto cada mes llamando al inquilino o al arrendatario, vea señor, para que pague el canon porque no ha pagado, se ha pasado los 5 días, le traslada ese problema a la inmobiliaria o a la agencia de arrendamiento. Para que usted pueda hacer eso con una inmobiliaria debe consignar su propiedad. ¿Qué significa consignar y qué tipo de contrato, doctor Juan, debe realizar entonces el propietario arrendador con la agencia de arrendamiento?
Bueno, es un contrato de depósito, un contrato de administración donde o sea, como todos los contratos, allí se estipulan un clausulado y se plasman unas obligaciones de parte y parte, ¿sí? Donde pues la obligación de la agencia como mínimo debe ser responder por los cánones. En caso de que exista o que tengan que hacer un proceso de restitución, lo asumirá la agencia. Me imagino que con alguna ayuda del dueño del inmueble, no sé cómo será, pues que yo he visto varios contratos de administración que hacen varias agencias y totalmente, o sea, y son evasivas totalmente con las obligaciones, lo que venía diciendo, porque lastimosamente a la hora de celebrar un contrato, la parte dominante siempre quiere ir por encima de la otra, como todo para acá y nada para allá. Entonces prácticamente estipulan que responden hasta por un tercer mes, que después del tercer mes, que si el inquilino no paga, que ellos no asumen ese canon, y que en caso de que se deba hacer un proceso de restitución, corre por cuenta del dueño del inmueble. He visto contratos así, que son totalmente parciales y que abusan de la posición dominante, y que muchas veces el dueño del inmueble va ahí que porque es una agencia prestigiosa y no mira lo que está firmando, y cuando van a mirar que van a demandar, resulta que no hay nada que hacer, porque como ya lo había dicho al principio del programa, el contrato es ley para las partes y uno se obliga, uno cumple por lo que se obligó o responde por lo que allí se obligó. Si no se obligó a eso, no tiene por qué responder. Y eso es lo que muchas veces ha desmotivado a tantas personas a llevar sus inmuebles a las agencias, porque las agencias también de alguna manera le hacen el desquite a las obligaciones, y pues entonces dice un propietario, yo para qué la llevo allá sabiendo que me sacan un porcentaje por administrarla y no me la administran bien. Por eso llega para todos ustedes la inmobiliaria Ecocasa Solidaria. Es una inmobiliaria que ha visto las falencias de tantas agencias de arrendamiento inmobiliarias, y lo que ha querido es venir a superarlos de la mano del propietario, de la mano del inquilino, del arrendatario, para que de una manera muy solidaria pues estén todos de acuerdo y muy pendientes de las obligaciones y derechos que tienen que cumplir. Es importante que tengan en cuenta, como dice el doctor Juan, que para llevar su inmueble a una agencia o una inmobiliaria se debe consignar a través de un contrato de administración. Nunca digan o vayan a una inmobiliaria y digan, vea, estas son las llaves, ahí se los dejo para que ustedes me lo administren. Siempre debe haber de por medio un contrato de administración, porque siempre lo has dicho, Juan, el contrato es ley para las partes, y en caso de que haya incumplimiento, ¿qué se puede hacer? Exactamente, se podría iniciar una acción legal en contra de la parte que incumpla, y de esta manera exigirle que cumpla con lo que allí se obligó, y como el incumplimiento a veces acarrea otros perjuicios, también podrían exigirse otra serie de perjuicios siempre y cuando se demuestren en un proceso judicial. Un valor agregado de las inmobiliarias es que promocionan su inmueble. Buscan la forma de promocionarla, muchas ponen carteles, otras ponen anuncios en El Colombiano, otras ponen anuncios en radio, en prensa. Lo ideal es promocionar para buscar a quién arrendarle este inmueble. Pues eso es una cuestión bien importante, porque en la medida en que le hagan promoción a su inmueble, pues usted va a tener alquilado de una forma más rápida y eficaz el inmueble, y va a poder percibir unos frutos que es el canon de arrendamiento, porque doctor, casi que todo el que pone en arriendo un inmueble es porque necesita del canon de arrendamiento para vivir. Claro que sí, doctora, y de hecho hay mucha gente que en su juventud se dedica a comprar inmuebles, y de esto viven en su vejez. O sea, tienen 4 o 5 casas y esto hace las veces de una pensión, y perfectamente ellos pueden vivir. Entonces ellos necesitan que sean cumplidos, porque ya esperan ese dinero para al final de mes o al principio de mes para suplir sus necesidades. Exactamente, y por eso es que deben tener una muy buena administración para que ese dinero les llegue a las arcas de su patrimonio de una manera rápida, efectiva y en el momento que usted lo necesita. ¿Cuáles son las principales cláusulas, doctor, de un contrato de arrendamiento? ¿Qué hay que tener en cuenta en él? Bueno, lo primero que se debe tener en cuenta en un contrato de arrendamiento es tiempo. Tenemos que hay contratos de 6 meses, de 1 año, y que si no se dice nada sobre el tiempo, la ley presume que es de 1 año, porque también hay que tener en cuenta que hay unos vacíos que la ley suple, que entra a suplir, pero hay otros que no lo suplen. Tenemos que tener en cuenta el precio,
el canon, fecha de entrega, fecha de pago del canon, de la ley da 5 días o los primeros 5 días en que se venza el mes o se tiene que pagar el canon dentro de esos 5 días. O sea, son cosas muy importantes, ubicación del inmueble, destinación, muy importante la destinación, doctora. Claro, porque si yo alquilo un inmueble para vivienda y resulta que hoy pongo allá un local comercial donde vendo comidas, ahí la destinación está fallando y me lo pueden pedir. Exactamente, o sea, muchas cosas, prohibiciones que no se pueden ceder los contratos a menos que sea con consentimiento del dueño del inmueble, porque muchas veces lo que pasa es que se ceden los contratos o como usted decía ahorita, alquilan una casa, ponen un negocio, o sea, y eso no es la destinación que se le debe dar a eso. Entonces por eso es muy importante el contrato y que quede totalmente todo allí establecido. Eso es bien importante. También es muy importante que tengan en cuenta que el contrato de arrendamiento, después de que esté funcionando o que esté en gestión, puede ser renovado o puede ser prorrogado. Vamos a decir la diferencia de estas dos palabras, renovado o prorrogado el contrato de arrendamiento. ¿Qué sería renovado? Sí, doctora, bueno, una de las características del contrato de arrendamiento que es de trato sucesivo y que se prorroga por la voluntad de las partes y que, o sea, fijando, vamos a suponer que hay un plazo de 1 año para el contrato inicial. Si las partes no dicen nada, el contrato se prorroga automáticamente. Automáticamente sigue el mismo contrato. O sea, se prorroga por otro año. Sí. Si yo lo tomo el 1 de diciembre del 2015, se prorroga hasta el 1 de diciembre del 2016. Si el arrendatario, por medio de la agencia, o sea, él personalmente, quiere dar por terminado el contrato, debe de desahuciar. ¿Qué es esto? Informarle al arrendatario que no se le va a prorrogar el contrato con 3 meses de anticipación. Sí debe notificar. Cuando se notifica de esa manera, el contrato no se prorroga y se debe dar por terminado el día que termina la vigencia. Exactamente. Ya cuando hablamos de renovado es que hacemos un contrato nuevo. Exactamente. Por X o Y motivo. Se podría renovar, sí, porque se le adicionó una planta más al inmueble o porque se va a cambiar o se lo sustituyó a otra persona y se va a renovar en nombre de otra persona, podría ser. O sea, ya sería otra figura totalmente diferente. En estos contratos, doctor, podríamos decir que vale la antigüedad, es decir, si yo llevo 5 años como arrendataria en un inmueble que destino para mi vivienda, esa antigüedad de 5 años me sirve para algo en el caso eventual de que me quieran pedir el contrato o la terminación del contrato mejor. No, para nada, doctora, porque tendría que tener claro la fecha en que tomó el inmueble en arriendo, entonces con antelación, hace que se cumpla, que se vuelva a renovar o a prorrogar, se le avisa a la inquilina que se necesita el inmueble, entonces no tendría pues ningún tipo de prebenda porque lleve X o Y tiempo allí viviendo, porque automáticamente se termina el contrato cada año y se renueva nuevamente. O sea, que lo importante es notificar con estos meses de anticipación y con base en esa notificación se debe entregar el inmueble. ¿Qué pasa si es un local comercial cuando llevamos 5, 6, 7 años y donde las personas ya hablan de una prima comercial? Bueno, doctora, muy importante, en tratándose de locales comerciales la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el local comercial, después de que el arrendatario lleve 2 meses allí, tiene derecho a que se le prorrogue el contrato sucesivamente, las veces que sea en el tiempo. Solamente se puede pedir el local en 3 situaciones, que es por demolición del edificio, porque el dueño del local vaya a destinarlo para vivienda o lo vaya a destinar para un negocio diferente al que había allí establecido cuando estaba en manos del arrendatario. O sea, que no puede poner un negocio igual o idéntico al que había inicialmente. Exactamente, o sea, no se lo puede, o a menos que el arrendatario incumpla en el canon, ahí se podría exigir, es un incumplimiento, se podría exigir que se restituya ese bien inmueble. De lo contrario, si las partes cumplen, si él está cumpliendo el canon cumplidamente, no se le podría pedir en esos 3 eventos. Y en el primer evento, que era para demolición del edificio, si se van a hacer otros locales, el arrendatario que tenía ese local
y que se lo quitaron para demoler el edificio, tiene prioridad en los locales que se vayan a hacer nuevos y se le debe dar prioridad y se le debe llamar para que coja un local de esos y si él así lo quiere, lo tome nuevamente. Estos tipos de contratos son los más especiales, los más comunes y son muy importantes. Por eso, si ustedes tienen cualquier duda acerca de los contratos, pueden llamarnos a los teléfonos 513-9045 o al celular 300-811-8251. Pues el tiempo es muy corto en televisión y tratamos de hacer a profundidad lo que más prácticamente podamos a todos ustedes. Sin embargo, se queda mucho tema por decir, muchas cosas por hablar y por eso los llamados para que nos contacten 513-9045 o se acerquen directamente a nuestras oficinas y allá podamos también solucionar cualquier tipo de duda o inconveniente que tengan. En estos momentos ya, doctor, muchísimas gracias. Ya finalizando nuestro programa, le damos las gracias y esperamos que contemos nuevamente con usted para un próximo programa en este tema tan importante de los contratos de arrendamiento. Claro que sí, doctora, nuevamente muchas gracias por la invitación y espero seguir haciendo presencia acá en este programa para que la gente aclare dudas y se instruya sobre los temas jurídicos que son pues tan llamados y que todos los días se presentan situaciones diferentes y que bueno que la gente sepa en un momento dado más o menos qué se puede hacer y qué no se puede hacer y que si tienen alguna duda pues busquen de uno profesional que los asesore para que de esta manera representen bien sus intereses. Y a todos ustedes, amigos televidentes, decirles que este programa también lo pueden ver en repetición a través de la página de YouTube, donde lo pueden compartir y lo pueden analizar y que nos pueden ver también en vivo el próximo jueves a las 2 de la tarde, donde vamos a traer un tema del área de la seguridad social para que estén muy pendientes y conviden también a sus amigos, familiares, vecinos en este canal CNC o a través de la página de internet www.canalcnc Medellín. Muchas gracias por estar atentos a sus televisores y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.